capacidad de apoyo. Vamos a ver la introducción a capacidad de apoyo y empezar recordando algunas definiciones y vamos a hacer otras definiciones más. ¿Recuerdan cuando hemos visto estas figuras? Desde en una primera etapa nosotros tenemos un nivel de fundación, D sub F. A esa altura hay un esfuerzo total, hay una presión de poros y un esfuerzo efectivo. Y luego colocamos una carga a ese nivel de fundación y cambia la situación. Tenemos esfuerzos totales y esfuerzos efectivos al final. Así hemos podido definir esta carga Q, que es la sumatoria de todas las fuerzas entre el área, y hemos dicho, esa es la presión bruta total a nivel de fundación, y le hemos puesto el símbolo Q. Hemos dicho, muy bien, esa es una carga y que ya no es más el suelo mismo, es la misma representación, por eso, pero no es el esfuerzo total del suelo, sino de la estructura, de ahí usamos el término Q. En ese momento, ahí a nivel de fundación hay una presión de poros, claramente, y esa presión de poros tiene que ver con gamma del agua por la altura piezométrica, y la diferencia nos da un esfuerzo efectivo a nivel de fundación, y ese es un valor de Q'. Entonces aquí aparece la presión bruta efectiva a nivel de fundación. Ambas son a nivel de fundación, representan toda la carga sumatoria, pero uno es simplemente como esfuerzo total y el otro como esfuerzo efectivo, y de ahí la nomenclatura Q y Q'. Y si volvemos aquí, decimos antes de colocar hay una carga total, y en especial se le llama sobrecarga a el esfuerzo total que hay a nivel de fundación antes de colocar, y si además calculamos la presión de poros y le restamos, aparece la sobrecarga efectiva Q'0, esos son los términos comunes. Y la diferencia, el incremento de esfuerzo efectivo, es lo que nosotros decimos la carga neta. Podría claramente decirse la presión neta, pero esa es la carga a nivel de fundación. Nosotros sabemos los momentos que actúan estas cargas y ahora voy a eso. Primero está el terreno y decidimos nosotros fundar ahí. Consecuencia, colocamos una carga y esa carga del edificio, de la estructura en general dividida entre el área, da un esfuerzo uniforme normalmente y una presión. Y hemos dicho que esa presión es la que puede tomarse primero como bruta total, como bruta efectiva, o también puede tomarse como carga neta con respecto a la anterior, y que esto actúa en un tiempo. Varias veces hemos visto este edificio, eso que equivale a construir rápidamente, colocar una carga en la base, bruta, si le restamos la presión de poros efectiva, y si comparamos con la efectiva antes de colocar el edificio, la carga neta, la que realmente produce asentamientos. Y ahí está una vez más la idea de presión bruta, presión efectiva y presión neta. Y es lo que acabamos de repasar, Q, Q' y QE. Y después de dicho eso, tenemos que pensar en otras definiciones. Vamos a poner esas en un primer color que hacen una categoría de lo que ya conozco y entiendo de lejos que esas son una forma de expresar la carga que uno coloca, ¿verdad? ¿Se entiende? Y con esa carga podemos ver la relación esfuerzo de formación y terminar en un asentamiento. Eso nos queda claro y es la carga que uno coloca. Y hay otras categorías que ya decimos son la presión última de apoyo, la presión segura de apoyo y la presión admisible de apoyo. Aquí están, ¿no? Presión última de apoyo, segura de apoyo y admisible de apoyo, que ya tienen que ver con el suelo mismo. ¿En qué sentido? Pensemos en esta. La presión última de apoyo Q sub U es el valor de presión de apoyo que produce falla de corte en el suelo. Entonces eso me hace recuerdo a esta figura que la veo desde el primer día de Mecánica de Suelos 1 y la he repetido varias veces. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Ahí se ha superado la resistencia al corte. Se ha puesto una cierta presión, pero esta presión es especial. Vuelvo aquí, digo, es la presión última de apoyo. Es una carga Q que produce falla, de ahí viene el término U. Es esta carga, presión bruta de fundación Q, pero que en especial en el suelo produce falla. Entonces, por eso viene en la segunda categoría. Estoy definiendo, entendiendo que es la misma presión, pero en el entendido de que además produce falla. Entonces, esta es una presión que depende del suelo. Esta de acá es la presión que yo coloco. Puede ser cualquiera, puede producir falla, no falla, un asentamiento grande, chico. Esa es la D que yo coloco. Esta de acá es la que el suelo aguanta. Hasta ahí se produce falla. Entonces hay que tener cuidado con esa idea de presión última de apoyo. Es una nueva definición. El valor de presión de apoyo en el sentido de carga total, bruta, total, que produce falla de corte en el suelo. Y ahí también defino lo que es la máxima presión segura de apoyo. Es también un valor Q en el sentido de una presión bruta de fundación, pero como dice aquí, para el cual el riesgo de falla en corte es mínimo. Entonces uno dice, muy interesante, entiendo por qué tiene que ir eso, porque no me va a servir poner en el suelo Q sub U porque va a fallar. Yo tengo que poner algún valor menor y eso que me asegure que no va a haber falla al corte. En el mismo sentido que antes, de carga Q, de toda la carga bruta
Y luego está como definición la presión admisible de apoyo y dice, es la presión que asegura que no existirá falla al corte y los asentamientos son iguales o menores, por supuesto, a los tolerables. Si uno se asegura que no vaya a haber falla al corte y que la carga que va a poner produce asentamientos menores o iguales a los tolerables, entonces a esa se llama presión admisible de apoyo, la máxima presión admisible de apoyo, y recibe el término Q sub A. Y estos tres dependen del suelo. Esas pueden ser cualquiera. Estas tres dependen del suelo y con Q. Pero además ya no viene el Q solito. Este Q que produce falla, U. Este Q que no produce falla al corte, que nos da la certeza que no hay falla al corte, Q sub S. Y este mismo Q que además de darnos la certeza que no va a haber falla al corte y los asentamientos son tolerables, se llama Q sub A. Entonces, ¿qué es lo que uno realmente busca cuando uno está diseñando un edificio? Realmente busca el Q sub A. Averigua para un cierto caso, un cierto terreno, una cierta estructura, con cierta sección y todo aquello, y termina diciendo el Q sub A es tal valor, la presión admisible de apoyo. Pues aquí está la presión última, aquí la segura y aquí la admisible, tres categorías. ¿Y cuál es de la que he hablado? He hablado de esta primera, la presión última total, de la máxima presión segura total y de la máxima presión admisible total. ¿Eso qué involucra? Eso involucra una cierta carga Q. Entonces decimos presión última total representa un valor de Q. Es la sumatoria de todas las fuerzas entre el área. La presión última total, por ser última, tiene que tener el subíndice U y esa produce falla. La otra categoría es también Q y por ser segura le pongo un S. ¿Y qué involucra que sea segura? Que ya no va a haber falla al corte. Y en la tercera categoría decimos está Q sub A. Es también la carga sumatoria de fuerzas entre el área que obviamente está asociada con el suelo y asegura que no va a haber falla al corte y los asentamientos son tolerables. Y es realmente la que yo quiero en la construcción de una edificación. Q sub A. Muy bien. Y ahora digo, pero hay otras categorías acá. Aquí dice, esa misma carga que me produce falla puede expresarse como una presión última efectiva. Entonces digo, es re fácil. Eso quiere decir que ese Q produce falla, pero ahora es efectivo. Eso quiere decir que va a ser el valor de Q sub U menos la presión de poros final, pero esta en especial produce falla, pero puede ser expresada como total o efectiva. En ingeniería prefiero la última total, pero queda claro que para hacer cálculos alguna vez voy a necesitar la efectiva y la definición de cualquier efectiva es Q menos U. Entonces hay una última efectiva y noten que un primer valor podría ser 100 y el segundo valor podría ser 90, son valores diferentes, pero ambas son la misma carga que produce falla al corte expresado de diferentes maneras. Y lo mismo con relación a los otros parámetros, ¿no? Lo mismo en cuanto a el valor de la presión segura. Un valor efectivo tiene que ver con Q', que yo sé que me da la certeza de que no va a haber falla al corte, y eso yo sé que es igual a Q sub S, el total, menos la presión de poros en ese momento. Es la misma carga que me da la certeza de que no va a haber falla al corte, expresada como total o como efectiva. Y por supuesto, aplicamos lo mismo a la admisible y decimos Q'A es QA total menos la presión de poros que vaya a haber. Y por último, aquí aparece lo que dice última neta. Entonces uno dice, bueno, queda claro que es también un valor de Q y es última, produce falla, pero neta, Q sub U N. Y eso tiene que ver con el Q sub U' menos el Q' cero, porque esa es la definición de presión neta, la diferencia de esfuerzos efectivos. Q sub U' menos Q sub' cero. Entonces, tres maneras de mostrar una misma carga que produce la falla al corte del suelo. Depende del suelo esta carga. Y si yo coloco esa, produce falla. Puede expresarse como bruta, como efectiva o como neta, que eso queda claro. Y lo mismo en la segura. Cambio de color y digo, en cuanto a presión segura, aparece el Q sub S, pero ahora es neto. Y definición de neto, el valor de Q sub' S, que estaba antes, menos el inicial efectivo antes de colocar la fundación. Y yo sé que esa carga, que puede tener diferentes valores en cuanto a lo bruto, a lo efectivo y en cuanto a lo neto, son la misma carga que está asegurándome que no hay falla al corte. Y lo mismo al final. Entonces igual le cambiamos de color y decimos aquí aparece el Q sub A neto y obviamente tendrá que ver con el Q sub A efectivo menos el Q' cero. Ahí está, entonces la clave es que quede muy claro que existen tres categorías de cargas asociadas con el suelo, la última, la segura y la admisible, y que cada una puede expresarse de diferentes maneras, como bruta, como efectiva o como neta. Y ambas, o las tres, son la misma carga que produce falla o que nos deja con la seguridad que no hay falla al corte o que es admisible y además tiene valores asociados con asentamientos tolerables, ¿no? Esa es básicamente la idea. Hay que calcular el valor de Q sub U primero y ese es todo nuestro
nuestro capítulo, capacidad admisible, y dividirla entre un factor de seguridad. Y así vamos a poder obtener Q sub S. Pongamos un ejemplo. Si es que yo, por ejemplo, he calculado Q sub U con todo lo que voy a aprender en este capítulo, y el valor de Q sub U sale 300 kilopascales. Entonces yo sé que 300 kilopascales producen falla. Y de lejos no quiero poner eso. Entonces, ¿cuánto debo poner? Divido entre un factor de seguridad. Imaginémonos que el factor de seguridad es 3. Entonces, Q sub U 300 entre 3, 100. Y si yo pongo 100, no 300, no 200, no 150, queda muy claro que ese es un valor seguro. Y me va a dar la certeza que no hay falla al cobre. Entonces uno simplemente dice, debo elegir bien el factor de seguridad, y ahí aparecen algunas tablas como esta. Y dice, mire, para poder elegir el factor de seguridad, aquí está, el factor de seguridad de diseño, primero tiene que ver cómo ha hecho su exploración del suelo. ¿Ha hecho una exploración del suelo completa y cuidadosa o ha hecho una exploración del suelo limitada? Primera idea. Segunda idea, la estructura típica que tiene en mano. Por ejemplo, categoría A, puentes ferroviarios, almacenes, muros de retención hidráulica, silos, donde caen cargas máximas de diseño próximas a ocurrir a menudo con consecuencias de fallas desastrosas. Entonces, categoría A. Categoría B, puentes carreteros, edificios públicos e industriales, donde las cargas máximas de diseño pueden ocurrir ocasionalmente con consecuencias de fallas serias. Y categoría C, edificios de oficinas y apartamentos con cargas máximas de diseño muy poco probables de ocurrir. Tomemos un ejemplo, digamos, estoy haciendo uno de los edificios típicos que hemos visto en esta materia y que sabemos que están ahí afuera, C, edificios de oficinas. Y hacemos una exploración completa y cuidadosa. Realmente varios sondeos, ya vamos a ver en el capítulo siguiente, que involucra aquello a las profundidades adecuadas. Tenemos la certeza que hay esos estratos y que tienen esas propiedades, entonces nos dice, basta utilizar 2. Consecuencia, si venimos acá, estamos diciendo que ese factor de seguridad desconocido es 2 en este caso, y calculamos el Q sub U, como vamos a aprender en este capítulo, dividimos entre 2, y esa es la presión segura. Ese cálculo es fácil. La presión segura, la que nos da la certeza que no va a fallar, es esa. Y esa es la bruta. ¿Puedo esa misma carga expresar como efectiva? Por supuesto que puedo expresarla como efectiva. Y la veo aquí, ¿no? Dice, si además a esta carga le resto la presión de poros, final por supuesto, porque es la carga que estoy colocando, entonces voy a tener el valor efectivo. Hace rato dije, ¿qué pasaría si este es 300 y este es 3? Dije, este es 100. Ahora estoy diciendo es 2, entonces esto va a ser 150. Como ejemplo, ¿no? 150 menos U, digamos, menos 20 por decir algo, 130. Entonces ese valor es 130. Perfecto. Y ahora, ¿será que yo puedo calcular la carga neta de esto? Sí. Si al Q'S le resto el Q'0, tengo el QS neto, ¿no? Eso queda claro. Y el QS neto lo voy a agregar aquí. Puedo calcular así, QS neto es igual a Q'S, el anterior, menos el Q'0, porque esa es la definición de neto, y este valor me asegura que no va a haber falla al corte. Entonces, si ponemos los valores para entender, son diferentes valores, pero son la misma carga. Este calculado, ¿cómo? Es todo este capítulo para ver eso. Divido entre 2, y voy a cambiar un poquito, y digo, si este es 200, divido entre 2, y resulta que esto es 100. 100 menos 10, por ejemplo, este da 90. Y si voy a yo poner a 2 metros de profundidad, calculo el Q⁻0 que había antes, entonces a este 90 le resto eso, y por decir algo es menos 20, entonces aquí sale 70. La misma carga expresada como 200, como 100 o como 90 o como 70 nos deja tranquilos y no va a haber falla al corte, y esa es la manera de calcular con un factor de seguridad. Si cambia y digo la exploración del suelo es limitada, algo sé, pero no tengo la certeza que realmente sea exactamente así, bueno, entonces digo exploración del suelo limitada, prefiero utilizar otro factor de seguridad. En este caso me dice que sea 3, y alguien puede decir que sea 2,5, por supuesto, no, ahí es lo que siempre les repito, no es que es una ecuación en la que hay un modelo perfecto y a través de esa ecuación el factor sale 2,78 y ese es el que hay que usar, no, son conceptos así de grandes, entonces uno toma decisiones, puede tomar 2 o dice, no, está bastante bien mi exploración, te tengo mis dudas, 2,5, así es, así funciona. Y por supuesto, si cambio de estructura, tengo factores como 3 o 4 o 2,5 y 3,5, pero miren qué número más interesante el que aparece aquí. ¿Cuál es el valor que normalmente uno ve? ¿Veo un 3 aquí? Sí. ¿Veo un 3 aquí en el segundo caso? Sí. ¿Veo un 3 en este caso? Sí. Entonces, normalmente, ¿qué valor de factor de seguridad uno pone a ojo cerrado? El 3. Pero se entiende que puede variar de acuerdo a estas consideraciones de tipo de estructura y de tipo de exploración. Y además se entiende que puede variar, por supuesto, dependiendo la norma que se vaya a tomar. Este es un ejemplo, ¿no? Pero ahí está. Ese es el factor de seguridad global que normalmente se toma. En ese sentido, tengo que calcular un Q⁻U y luego calcular un Q⁻S de esa manera. Pero esa es una opción A. Hay una opción B que dice otra manera de calcular es pensando en esto, que la carga segura neta, esta que yo entiendo que es solo otra forma de expresar, es igual a Q⁻U neto sobre el factor de seguridad. Y digo, aquí está el Q⁻U neto. ¿Cómo he llegado al Q⁻U
neto, de la misma manera, he calculado un Q sub U, aquí está el Q sub U, luego un Q sub U prima, le he restado el Q prima 0 y conozco el Q sub U neto. Si a ese Q sub U neto le divido el factor de seguridad, tengo otra forma de expresar lo mismo. Es la opción B. Entonces, en la opción A, la que está en casi todos los libros, la que hemos discutido ahora, la que representa no complicarse, es esta. A la carga bruta total se le aplica el factor de seguridad. Pero en una opción B, a la carga neta que produce falla, se le aplica ese factor de seguridad de la misma tabla. Entonces, si es que uno dice, excelente, voy a optar por el lado B, primero calcula Q sub U neto, divide entre el factor de seguridad, calcula lo neto, y ahora va al revés. Si tengo lo neto, despejo de aquí el Q sub S prima, porque tengo el anterior. Si tengo este Q sub S prima, despejo Q sub S, y ese es el Q sub S que estoy hallando. Entonces, no lo dejo así como neto, siempre como Q sub S. Y de este, igual, es lo que digo, termino en este otro caso, diciendo a través de esta segunda ecuación, yendo al revés, hallar otra vez un Q sub S. Y por supuesto, ese valor de Q sub S, ese valor de Q sub S, va a ser diferente al anterior. Si pongo un ejemplo, los valores que he estado poniendo, aquí pongo 300 y aquí pongo 3, este valor va a ser 100. Ahora tengo que llegar al Q sub U neto, entonces va a depender de la profundidad del terreno, de todo. Y por decir algo, aquí partí con 300, luego menos 10, 290, menos el anterior 40, por decir algo, 250. 250 entre 3 es lo neto y luego llego otra vez a lo bruto y ese valor va a ser diferente. Debido a que solo estoy aplicando el factor de seguridad a la carga neta, este Q sub E va a salir mayor. Aquí me salió 150, al hacer la operación, por decir algo, me puede salir 180, por decir algo. Porque solo el factor de seguridad va aplicado a lo neto y no a lo bruto. Y esa es otra opción. ¿Cuál es más correcta? La segunda es más correcta. Porque acuérdense de esta gráfica. Yo estoy diciendo, aquí hay una carga y le estoy aplicando un factor de seguridad a esta. Pero ya antes yo sabía que había otra carga, y ya aguantaba eso. O sea, aquí si estoy a 2 metros de profundidad, unos 40 kilopascales de suelo que estaban allí y ahora yo estoy diciendo sustituyo por un edificio y a estos 40 también le aplico un factor de seguridad, pero no, en el segundo método es de esos 40 yo ya sé que aguanta, entonces me olvido es solo de lo adicional que aplico el factor de seguridad. Entonces más correcto es, vuelvo a decir, utilizar esta ecuación y va a dar un otro valor, pero lo más común y no complicarse, y ahí comillas va un factor de seguridad adicional, es esta de acá. Entonces ahora pongamos aquí nuestro proceso. El proceso es muy simple y escribámoslo aquí. Proceso paso 1, calcular Q sub U. Este capítulo para calcular Q sub U. Paso 2, una vez que tenemos Q sub U, hay que calcular Q sub S, y es un paso muy simple, con el factor de seguridad. Y ahí se debe quedar no, porque yo estoy tras la carga admisible. Entonces digo, esa carga, la que yo estoy colocando, Q sub S, que aguanta el suelo, va a producir algún asentamiento. Entonces tengo que calcular ese asentamiento. Para eso debo calcular, o tal vez en el proceso ya he calculado, pero existe una carga neta, y esa es la que produce el asentamiento. Y ahora sí debo comprobar si ese asentamiento es menor o igual al tolerable. Por decir algo, tengo un edificio en arcilla, típico en Cochabamba, y elijo que el tolerable es 100 milímetros. Tolerable. Y hemos visto que es posible eso. Entonces me pregunto, esta carga que no va a que produce falla, y ahí vuelvo a poner el ejemplo 300. Esta de acá, 300. Esta 100 y me asegura que no va a producir falla, 100. Entonces esa de 100 tiene una carga neta, no sé cuánto será, dependiendo del terreno, el nivel freático, el número de sótanos y el nivel de fundación. Entonces, por decir algo, que sea 80. ¿Cuánto de asentamiento produce ese de 80? Entonces, calculo. ¿Qué pasa si produce un asentamiento de 50 milímetros? 50 milímetros es menor al tolerable. Si ese es el caso, entonces inmediatamente yo digo, consecuencia de esa salvedad, la carga admisible es exactamente igual, disculpen el mouse, a la carga segura. ¿Cuánto era la segura? 100. Entonces la admisible es también 100. ¿Por qué es eso? Por una simple razón. Porque la definición de admisible es que me asegura que no va a haber falla al corte, o sea, Q sub S, pero además el asentamiento menor al tolerable de ese. Entonces sale en este caso con mi ejemplo 100. Entonces yo como ingeniero civil agarro y digo, aquí puedo poner 100 y voy a estar tranquilo. Y normalmente 100 va a representar un edificio de 10 plantas. Hay que hacer ese cálculo de cargas y todo, pero está alrededor de 10 plantas para un edificio normalmente. 10 plantas y ahí he puesto lo máximo. Si pongo 5 plantas, está bien, puedo poner 5 plantas con un sótano y la carga va a ser 50, entonces de lejos el asentamiento va a ser mucho menor al que calculé y no va a haber problema, ¿ok? Esa es la idea en cuanto al cálculo y cómo se llega al admisible. ¿Qué pasaría si en este proceso voy a cambiar los números? 300 Q sub U, 100 Q sub S, 90, 80, dije hace
hace rato 80 Q sub SN, pero con esos 80 el asentamiento es 150 milímetros. Entonces digo, el asentamiento tolerable no es, o sea, es sobrepasado. Entonces esa carga no puedo poner. No va a haber falla al corte, pero es mucho para mi situación. Entonces, ¿qué hago? Simplemente digo, voy a disminuir, voy a tantear. ¿Qué pasa si ahora en lugar de que este sea 80 sea 70? Calculo. ¿Qué pasa si es 50? Si en algún caso es una ecuación simple y con una nueva carga neta puedo despejar el asentamiento, lo hago. Pero normalmente, como hay posibilidad de normalmente sobreconsolidado, sobre a veces una ecuación, luego otra, pues es mejor tantear. Entonces pongo 70, pongo 60, pongo 50 y vamos a decir que llego a 50, que con 50 el asentamiento es 100, igual al tolerable. Entonces ahí me queda claro que el Q sub A N, el Q sub A N es porque estoy tanteando netos, es 50. Y con el Q sub A N puedo yo calcular el prima y luego llegar a este y llego a ese. Y en lugar de ser 50, por decir algo, va a ser 70 el valor de Q sub A y reporto Q sub A 70. En esos casos el valor evidentemente es menor al seguro. Pero el proceso es un proceso que ya conozco de los capítulos 1 y 2. Está aquí, ese es el resumen. Y tengo que entender muy bien esto y digo, uy, en suelos 2, realmente un capítulo depende del anterior y el siguiente también del anterior. Q admisibles capítulo 1, 2 y 3 juntos. Por esta razón, por el concepto.